Y hablando de preocuparnos y ocuparnos, ayer le platicamos de esta escena desgarradora, como una madre buscadora, Ceci Flores, llega a las puertas de Palacio Nacional, bueno, lo más cerca que puede llegar, porque están colocadas estas vallas, con una pala en mano, se la llevó al presidente. Le dijo para que se ponga a hacer su trabajo de buscar a las personas desaparecidas. La pala con la que ella escarba para buscar a su hijo. Sí, y la respuesta del presidente es pues tremendamente dolorosa, porque es indolente ante el sentimiento, ante la impotencia de las familias que tienen personas desaparecidas. Porque le dice, hay que me la deje. Y vuelve a asegurar que esto de generar este tipo de expresiones y de manifestaciones es con el interés de debilitar a su proyecto político. Es decir, las madres desesperadas buscando a sus seres queridos seguramente lo hacen para hacer quedar mal a su gobierno. Emilio Álvarez y Casas, senador, tú has trabajado mucho tiempo este tema de los derechos humanos y de las personas desaparecidas. ¿Qué te pareció esta escena? Fíjate, Erika, un fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México, allá a San Luis. La verdad estoy muy en consonancia con lo que dices, pero le agregaría, no solo es indolente, sino es negligente, porque lo que se esperaría de un gobernante de talante y talento democrático es que encabece la indignación. Lamentablemente el gobierno de López Obrador ha encabezado la negación, y el gesto de Ceci Flores, yo lo entiendo como un gesto de desesperación. Sería absolutamente fácil que el presidente saliera a abrazarla, a consolarla. Por lo menos a escucharla. A escucharla y a detonar toda la potencia para que su gobierno se pusiera del lado de la verdad y la justicia, no del lado de la indolencia y ahora también de la impunidad. Pero en cambio genera esta respuesta que me parece que las implicaciones son mayores, porque es dar la espalda a las personas desaparecidas. Y no es la primera vez, Emilio. Fíjate que ese es, en mi opinión, el tema de fondo. Andrés Manuel, como opositor, fue implacable en el reclamo de justicia. Si alguien lucró como pocos con el tema de Ayotzinapa, fue justo él. Y hoy el tema no solo le estalla en las manos, sino es un ejemplo en mi opinión, pues de la desilusión y el incumplimiento. Conozco muchos colectivos de víctimas, conozco muchas víctimas que depositaron su esperanza en este gobierno. Pero lo que ha venido pasando ahora, y es el extremo, están desapareciendo los desaparecidos, como se les dijo. Están borrando nombres del Registro Nacional. Bajaron prácticamente la cortina en la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana. Y el problema no solo no para, es mayor. Entonces, lo que se esperaba de este gobierno es que encabezara con una enorme potencia, presupuesto, acciones coordinadas y sobre todo el liderazgo de López Obrador. Y nada de eso ha pasado. Al contrario, ahora hasta las ve como con la intención de afectar a su gobierno, por el amor de Dios, y lo que estas mujeres y estas familias cargan es un dolor tremendo. Oiga. Ahora, este dato de los 99,729 desaparecidas que da la Secretaría de Gobernación, ¿es verídico, Emilio? No, para nada. No, de hecho hay un subregistro grave. Cualquier colectivo o movimiento de desaparecidos te podrá decir que se estima que hay un subregistro al menos de la mitad. Muchas víctimas no quieren denunciar por el temor a que haya represalias, más desaparecidos o incluso personas que han sido asesinadas, buscadoras que han sido asesinadas. Hay un severo subregistro. Y ahora conozco incluso casos, Erika, no hablo de oídas, de gente de desaparecidos de larga data, como se dice, de la guerra sucia, que de repente su familiar ya no está, y dicen, bueno, ya lo encontraron. No, sencillamente borraron el nombre. Ya han salido cualquier cantidad de reportajes de gente que con ilusión ve que ya no está su familiar, pero que en realidad es una cosa dolorosa porque ahora desaparecen también el nombre y ni siquiera les han avisado nada. Es muy irresponsable, la verdad. Pero a ver, ayer sale Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y dice este término que, a ver, yo quiero, si usted lo entiende, senador, dice, no son desapariciones forzadas, son ausencias voluntarias, que de las 86 personas que localizaron, no fueron víctimas de delitos y que el 4 restante sí fueron relacionados con delitos. ¿Usted comprende esa parte? Mira, la verdad que lo que hace la secretaria es cuando dicen hay comentarios que denotan algo más que simple ignorancia.
Eso se resolvió en 2014, cuando el colectivo de víctimas, el movimiento por los desaparecidos, los familiares, empujaron una ley que se llama la Ley de Desaparición Forzada o cometida por particulares. Ese dilema ya está resuelto. La ley ya lo establece y eso fue esencialmente por los colectivos, por las víctimas, por los familiares, por los abogados que les acompañaron. El Senado la cambió. Y ahora venía a decir eso, que sí que ni siquiera les importa lo que hicieron los colectivos. Ellos acuñaron una expresión que se llamaba sin nosotros nada. Y están haciendo todo este cambio del registro sin las víctimas, sin los colectivos. Hay una plataforma que se llama el Movimiento de Nuestros Desaparecidos, Movimiento Nacional. No les preguntan, no los consultan, así como no reciben a CECI, tampoco les atienden. Yo no entiendo por qué un gobierno que dio tanta expectativa en derechos humanos hoy es absolutamente indolente. ¿Esto explica el por qué las madres buscadoras han tenido que llevar a cabo reuniones con los líderes de los grupos criminales buscando una tregua que les permita encontrar a sus seres queridos? ¿Es esta ausencia, esta omisión institucional la que pues los ha llevado a esto? Yo pienso que sí, Erika. He platicado con algunas de ellas. Justo hace poquito presentamos un libro de Ceci, donde da su testimonio. Y el libro termina con una carta dirigida a los carteles para decirles, déjenos buscar. Para mí esa carta evidencia la ausencia de la autoridad. La van a ver y la desprecian. Pues entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Que yo creo que si nosotros estuviéramos en su lugar, no saldríamos de nuestra casa del dolor. A mí lo que me admira es que estas personas, sufriendo lo que sufren, hacen esta lucha para que otras personas no sufran eso. Yo le tengo un profundo respeto y cariño a las madres buscadoras, porque me parece que es un ejemplo de amor que conmueve. Y a ese ejemplo le respondes con indolencia, qué mal estamos, ¿eh? Sin duda. ¿Cuál tendría que ser una respuesta institucional ante la manifestación del día de ayer? Ya lo decías, por lo menos que la escuchara, pero a ver si no la recibe, por lo menos en el discurso oficial, en el discurso del primer mandatario de este país, ¿cómo se tendría que tocar el tema de las personas desaparecidas? Mira, tendría que detonar una acción de gobierno al tamaño de la crisis. O sea, lo que teníamos era un registro de casi 115,000 personas. Eso equivale a un estadio Azteca lleno de personas desaparecidas. Y eso obligaría a no solo poner recursos para buscar en vida a las personas, para que no fueran las madres buscadoras las que fueran a buscar fosas, sino que fueran equipos multidisciplinarios de gobierno, generar una acción muchísimo más potente con las comisiones estatales, que la mayoría de ellas pues están reducidas a una expresión mínima. Y sí, por ejemplo, hay una crisis de los CEMEFOS, hay 52,000 personas sin identificar. Eso pasó, sabíamos que eso hace 6 años. Si el gobierno mexicano hubiera atendido las indicaciones de Naciones Unidas, hoy estaríamos en un lugar diferente. Y sí que creo que puede hacer, pues articular los trabajos de seguridad pública, de la Fiscalía, de los gobiernos estatales, echar a andar el Sistema Nacional de Víctimas que no funciona. Es decir, encabezar la indignación. Eso no solo no ha pasado, sino que cada vez vamos más para atrás. Ahora, ¿qué tan profundo cala el hecho de que el presidente diga, yo no voy a salir a saludar, pero que sí se haya detenido a saludar en su momento a la madre de un narcotraficante y haya argumentado, es que era una adulta mayor? ¿Cuántas de las madres buscadoras son adultas mayores y no las ha recibido? Mira, son comparativos que nos duelen, ¿no? Porque ¿por qué va 5 veces a Badiraguato? ¿Qué hay en Badiraguato que le motiva a ir tanto? Va a ver a la mamá del Chapo. Nos dice que al señor Chapo no le digamos señor Chapo, sino señor Guzmán. Él los felicita en las elecciones. Pues claro que ese tipo de percepciones generan esta idea que tanto le molesta al presidente, que en redes sociales ha corrido como lo del narcopresidente. A mí me gustaría que fuera el presidente de las víctimas. No lo es. Al contrario, las deja afuera, no las recibe. Y ese tipo de cosas, claro que ofenden. El presidente se preocupa cuando hay alguien que tiene autoridad moral equiparable o superior. Y si algo tienen las víctimas como Ceci Flores, es esa potente fuerza de autoridad moral que le reclama con legitimidad. Cada vez que el presidente se siente exhibido, cierra la puerta. Así le pasó a Cecilia, así le pasó a Levarón, así le pasa a las madres buscadoras. Prefiere no recibirlas. Y confunde entonces ahí el tema de la investidura
o de que la intencionalidad política, pero es absolutamente un error. Finalmente, te lo tengo que preguntar como senador, como actor político, pero además como alguien que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, no de estas sexenios, sino desde hace mucho tiempo. Emilio, ¿qué es lo que viene con este tema? Porque además esta desatención institucional no solo manda un mensaje para quienes ya están desaparecidos y para sus familias, sino también de lo que se puede hacer en impunidad en este país. Fíjate que lo que yo conozco en México, pero también en Guatemala, y en Brasil, y en Chile, y en Bolivia, y en países africanos, y en países de Asia y europeos, el amor de las víctimas por sus familiares es un motor que no cesa. Hay casos que tardan 10, 20, 30 años y las familias siguen luchando por justicia. Este sexenio va a acabar. La justicia nacional e internacional, estoy convencido, va a perseguir a López Obrador. Pero las familias no van a cejar en su reclamo de verdad y justicia. El gobierno que venga, sea cual sea, va a tener que atender este reclamo, porque si no se resuelve aquí, va a escalar y va a buscar foros internacionales como ya está pasando. El amor por los familiares es algo que no cesa, y ese es el motor de este tipo de movimientos de derechos humanos, Erika. Claro. Emilio Álvarez y Casa, yo te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada y que podamos platicar de estos temas que, pues aunque le incomoden al gobierno federal, aunque no le gusten, son la realidad de este país. A este espacio informativo se han acercado incluso familiares de personas desaparecidas en una tremenda frustración, no solo de no saber qué pasó con sus seres queridos, sino además de vivir en este abismo, ¿no? Porque además jurídicamente, legalmente, en cuanto a las problemáticas que están viviendo, pues se siguen sumando ante la falta de una definición de en qué estatus están sus familiares. Es una historia tremenda, son historias tremendas las que se escriben en este país, y creo que lo peor que podemos hacer como sociedad, como gobiernos, es cerrar los ojos y hacer como que no pasan. Hoy tendríamos que estar muy preocupados y muy ocupados en construir las soluciones y en evitar que estas historias se sigan escribiendo. Por eso te lo aprecio mucho. Muchas gracias, al contrario, un fuerte abrazo. Muy buenos días. Emilio Álvarez y Casa, senador, platicando con nosotros, defensor de derechos humanos, y bueno, pues insisto, el escenario es tremendo de lo que queda. Jonathan, quienes nos escuchan, ojalá y dejáramos de contar a las personas desaparecidas, no por una instrucción gubernamental de ya no las empadrones, ya no, sino porque realmente en este país ya no desaparecieron. Y ojo. Altavox, tu voz se escucha.